Muchas veces la historia de la Biblia nos enseña que Dios a sus hijos, Dios a su pueblo, los llevó hasta el último momento, y cuando ya todos decían no hay nada que hacer, Él obró y Él llevó a cabo su perfecta voluntad. Por eso no te preocupes si hasta el día de hoy no has visto hecho realidad lo que esperas. Dios está usando todo aquello para formar tu carácter, para revelarse a tu vida, ¿verdad? No midas por el cronos. No te atrevas a decir que mucho tiempo, que esto, que lo otro. Él es Dios, y lo más importante es que tu vida y tu familia, por la misericordia del Padre, está en la presencia del Todopoderoso. Amén. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo encuentra. Porque si lo perdió, nunca lo tuvo. O sea, esa frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pues nunca lo tuvo, porque si lo perdió, nunca es suyo. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo encuentra. Eso fue lo que vino a decir nuestro Señor Jesucristo. Ellos no saben lo que tienen, perdónelos. Que encuentren la verdad, la vida. Predestinación. Primera parte. El texto va a ser Romanos 8, 29 y 30. Y el título: ¿por qué soy lo que soy? ¿Por qué soy lo que soy? Lo que Dios nos entregó, Él lo va revelando poco a poco. Amén. Mira, un verdadero hijo de Dios siempre tendrá en claro lo que es, que lo que hace, que lo que tiene es por la gracia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Nosotros tenemos en claro eso. Lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo hago es por la gracia de Dios, ¿verdad? Vamos a ir al texto base, Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Dice así la palabra de Dios, iglesia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Hay personas que presumen de que les va muy bien. Hay otros que se viven quejando porque les fue muy mal. La palabra nos contesta: ¿por qué soy lo que soy? Mira lo que dice Juan 3:27. Respondió Juan el Bautista y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Los discípulos de Juan el Bautista le estaban diciendo: oiga, Jesús y sus discípulos hacen esto y hacen lo otro. Y Juan el Bautista, dirigido por el Espíritu Santo, dice: un momento, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios cumple su función específica en el creyente que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la primera función y la función fundamental, real? ¿Qué es en lo primero que se ocupa el Espíritu Santo en un creyente que ha nacido de nuevo? Volvamos a Romanos 8:29, 8:30. ¿Qué es lo primero? Mire, lo primero que el Espíritu Santo nos deja en claro es lo siguiente. Nos deja en claro que el llamado. Lo primero que el Espíritu Santo te va a dejar en claro a ti es: tú eres llamado. Segundo, tú eres justificado. Y tercero, estás llamado para ser glorificado. Pero aquí en la tierra. A ver, el llamado, ¿a qué hace referencia? A salvación. Todos estamos llamados a ser salvos. Es el primer llamado, ¿verdad? Entonces, lo primero que el Espíritu Santo le enseña a un nuevo creyente es tu llamado a ser salvo. ¿En qué se ocupa el Espíritu Santo? Cuida tu salvación. Es lo único que vale. Esa es la tarea verdadera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ocuparse en emocionarte ni en hacerte ver pajaritos. No, Él
Él nos enseña el valor de la salvación, porque ese es el verdadero llamado. Oye, Dios te llamó. ¿Y por qué te llamó? Porque tú eres predestinado. Predestinado, ¿verdad? Segundo, ¿qué es lo segundo? Lo justificó. ¿Qué es lo segundo que el Espíritu Santo ministra a un creyente? Oye, el Espíritu Santo, perdón de pecados. Perdón de pecados. Esa falsa doctrina que se levantó por ahí de sanidad interior, el Espíritu Santo es el que nos ministra sanidad, cierre de heridas, borrar un pasado, limpiarnos de pecado. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Por predestinación. Entonces la predestinación trae un paquete completo. ¿Cuál? Eres salvo, justificado sin que lo merezcas, han sido perdonados tus pecados y por último lo glorifica. ¿Qué significa? Ahora vas a vivir la vida del Espíritu. ¿Qué es la gloria de Dios en nosotros? La vida del Espíritu. Algo que tiene claro un auténtico hijo de Dios, por tener una relación con la palabra de Dios, por tener una verdadera vida de oración, de comunión, de intimidad, de ayuno, es que a él nadie le tiene que explicar que es salvo, que ha sido justificado y tercero, que puede vivir la vida del Espíritu, que la vida del Espíritu es su verdadera naturaleza. ¿Sí? Todo debido a que esa persona, Dios la conoció antes de todas las cosas. Devuélvete al 29. Porque a los que antes conoció. Oiga, qué tremenda palabra. Dios te conoció antes de crearlo todo. Tú y yo estábamos en Dios y Él nos conocía. ¿Tú sabes para qué nos creó? Para que dándonos la libertad de haber salido de Él, lo conozcamos a Él, siendo nosotros en Él, pero nos respeta la identidad y la persona que nos dio. Por eso nos regala la eternidad para que disfrutemos con Él siempre. Pero vuelve y retome. ¿Tú sabes por qué el Espíritu Santo, su trabajo verdadero es dejarnos en claro el llamado, la salvación, la justificación, perdón de pecados y la glorificación, que es vida del Espíritu? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe a los predestinados que Dios nos conoció antes que todas las cosas. Y no estoy hablando de reencarnación, sino de vida en el Espíritu. Dios me conoció antes que todo. ¿Sí? Esta es la predestinación. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Cuál es la predestinación? Que tú y yo estuvimos con Dios antes que todo sucediera. Por eso hay versículos donde dice que el verdadero Hijo de Dios se dirige al Padre Todopoderoso con esa naturaleza de decir: Abba, Padre. Tú ya me conocías, ahora en tu Hijo yo te estoy conociendo. Y hay un momento, escúchame, donde tú y el Padre, por el Espíritu, por medio de Jesucristo, van a ¿qué? A tener nuevamente ¿qué? Esa comunión, conexión. Listo, ahora sí se nos aclara algo. Esa unción, unión. Si tú y yo estábamos con Él antes de que todo fuera creado, tú y yo en Él conocíamos todas las cosas. Por eso un verdadero hijo de Dios no se espanta ni se asusta por ver el mover de Dios afuera. A Él lo ocupa mantenerse en la comunión con Dios, sobre todo adentro. Un verdadero hijo de Dios, por el Espíritu Santo, en todo momento, que resucitó un muerto, normal. Que se abrió el mar rojo, que todo es normal, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, de que
el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que esa es tu naturaleza. No te parezca algo extraordinario, es natural, es normal. Por lo cual empezamos a caminar en lo sobrenatural, en la vida del reino. No hacemos de eso un show, no hacemos de eso nada, sino que nos centramos en vivir en este mundo material la vida del Espíritu. Esta noche me voy a permitir hacer un recuento bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios de 4 personajes que fueron predestinados para abrir la brecha y ser ministrados por el Señor en su palabra frente a la predestinación. ¿Cuántos aquí en realidad saben que son predestinados? A ver, yo sé que como por tradición un predicador dice, bueno, ¿y cuántos aquí? Todo el mundo, amén. Pero vamos a hacer como las cosas bien natural, fuera de una tradición y todo. En realidad no tiene que contestar aquí rápido amén ni nada, sino como que pregúntese, ¿sí? Pregúntese en este momento. ¿Usted en realidad es consciente de una predestinación? Deje así. Consciente. Mira que aquí no estamos hablando de conceptos bíblicos, aquí no estamos hablando de salir a hacer un activismo religioso. Sí, yo he predicado, yo he sanado. No. La pregunta que el Señor nos hace esta noche es, ¿tienes en claro tu predestinación? Entonces, ¿tienes en claro tu llamado? ¿Dios te ha llamado a ser salvo? ¿Dios te justificó? ¿Dios te glorifica? Son preguntas que usted debe responderse. Démonos cuenta que nos salimos de ese contexto de tradición religiosa donde se habla un lenguaje y una cantidad de palabrería más transmitida por tradición y creencias. No, venga, ¿usted en realidad es consciente de su predestinación? Porque es que mire, cuando uno es consciente de la predestinación, es como si usted tuviera ahorita una deuda de 20 millones de pesos, ¿sí? 20 millones de pesos. Pero usted sabe que es hijo de un papá rico, papá terrenal, rico, de plata, ¿sí? Y de pronto el papá le dice, tranquilo, mijo, ahí le doy un adelanto de lo que le voy a dejar. Ahí le mando 2.000 millones de pesos. Pero eso no es ni la primera parte, ni una décima parte de lo que te corresponde. Yo pregunto, ¿usted se preocupa? Es un ejemplo mínimo. Un predestinado sabe quién es. Y esa predestinación me lleva a caminar de una manera donde yo no permito que a mí nada me afane, nada me asuste, nada me preocupe, ¿no? Porque usted lo entiende todo desde esa predestinación. Dese cuenta que versículos anteriores, ¿qué dijo? Antes de decir esto, ¿qué dijo? Y sabemos muy bien que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sí? La predestinación es lo que verdaderamente me confirma en mi llamado, soy salvo, en el perdón de mis pecados, ¿y en qué? Y en la gloria de Dios en mi vida, la vida del Espíritu. Por lo cual, creo que es importante en tu vida de oración, en tu vida diaria de intimidad con Papá Dios, que en ese diálogo personal y muy íntimo le digas, papá, hablemos de la predestinación. Díselo. Ya no le digas, papá, hablemos de plata, papá, hablemos de mis hijos, papá, hablemos de mis problemas, papá, hablemos de la predestinación, y te vas a dar cuenta cómo aquello que te preocupa se esfuma. Porque ya empiezas a hablarle un lenguaje que es el lenguaje de papá. Dice, ay, hijo, qué bueno que te acercas en lo que yo quiero que te acerques. Vamos a ver el primer personaje, ¿sí?, que nos habla de predestinación. Noé, Génesis 6:8. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Noé, ¿qué tuvo que hacer? Un barco, y en un lugar donde no había agua a la redonda. Bíblicamente, ¿cuánto duró Noé construyendo el arca? ¿Sabían eso?
120 años aguantando a toda una sociedad que le diga: usted está loco. Pero leamos Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este es el final del capítulo 6, ¿sí? Y en todo ese capítulo, Dios, ¿qué está diciendo? Me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento, el hombre es un pecador, el hombre es esto, el hombre es lo otro. Escúchame. ¿Y qué sucede? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero recordarte algo. Noé se embriagó, ¿lo sabían? Entonces, hablemoslo con claridad. ¿Fue un borracho? ¿Sí? Maldijo a uno de sus hijos, Cam, ¿verdad? El papá de Canaán, que viene a ser la región de Sodoma, Gomorra. Debido a la borracherita de Noé, se abre un ciclo, una brecha de maldición. Ey, míreme acá. Debido a la borracherita de Noé, por la autoridad de la palabra que él tenía como cabeza y patriarca, abre una brecha de maldición que toca a la humanidad hasta el día de hoy. Homosexuales y lesbianas. El hombre que escogió Dios para que durante 120 años construya un barco, fue a él y a su familia a la que no destruyó. Y qué tremendo, este hombre termina abriendo una brecha que hasta el día de hoy es causalidad de condenación de los hombres, homosexuales y lesbianas. Sodoma y Gomorra. Pero quiero recordarte algo, que a pesar de su debilidad en el alcohol, que a pesar de su debilidad en el carácter, de que no quiso aceptar sus errores y proyectó sus errores hacia su hijo y su generación y abrió brecha y ciclo de maldición, aún así Noé cumplió la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era predestinado. ¿A qué? A cumplir una labor. Y si nos sumergimos a profundizar la vida de Noé, no nos quedamos ahí en lo superficial, pues vamos a encontrar una cantidad de características en el carácter de Noé, buenas y malas, que en la predestinación no afectan para nada. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios determina que se haga aquí en la tierra a través de alguien, se hace porque se hace. Vaya entendiendo predestinación. Bueno, listo. Papás, ¿será que nuestros hijos son predestinados? Entonces, ¿por qué se asusta? Mira, cuando Jesús estaba aquí en su ministerio, judíos y samarios no se podían ver de muerte. Y van camino a Jerusalén. Y Jesús, que es libre de todo, sobre todo en su corazón es el único libre, toma de camino a Jerusalén, que Samaria. Y sus discípulos le dicen: ¿cómo nos vas a meter por allá? O sea, ¿cómo nos vas a hacer ir al lugar donde no podemos ir por cultura, por tradición, porque son nuestros enemigos, por seguridad y por todo? ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque hay una predestinación. Noé vivió situaciones específicas, pero cumplió la predestinación. ¿Están de acuerdo? ¿Lo dice la palabra, sí o no? Ahora miremos a alguien más, Abraham, ¿sí? Ay, qué belleza Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Negó su esposa. Quiso volver a Egipto en un momento duro que Dios le dijo: ¿por qué va a buscar libertad donde hay esclavitud? ¿Sí? Ahora, la mejor de todas, ¿quieren verla? Se le adelantó la promesa de Dios. Al día de hoy, Ismael, ¿quién es? Las 12 tribus o los 12 pueblos árabes. No solo Palestina, Palestina es uno de los hijos de Ismael. Son los pueblos más ricos en petróleo en el mundo. Rodean a Israel. Israel en la mitad, con su pedacito de Chalán, tierra, no tiene petróleo, porque la riqueza del pueblo de Dios
va más allá del petróleo y del oro y de la plata, ¿verdad? Pero Abraham niega a su esposa. Ve, ustedes se acuerdan que en el capítulo 12 iniciando y habló y dijo Dios a Abraham, están hablando Dios y Abraham, y Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, todo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Abraham? Se fue con Lot. O sea, de entrada le desobedeció, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Abraham, ¿qué era? Desobediente, pero había predestinación. Ahora, el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos, estaba sobre ellos, sus ungidos, sus escogidos, solo ciertos hombres. Ahora, no hay lugar a duda en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde ahora Dios mora en el hombre. Dios está en nosotros, Dios está con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Abraham, independiente de todo lo que hizo, cumplió la voluntad divina. Abraham era predestinado. Génesis 15, versículo 1 al 6. Mire lo que dice la palabra. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Usted es una estrella de las que le mostró Dios a Abraham. Usted es una estrella de las que le mostró Dios a Abraham. ¿Alguien ve aquí, por aquí a Abraham? ¿Será que está tomando tinto aquí, afuera? ¿Alguien ve a Abraham? ¿No? ¿Cierto que no? ¿No? ¿Se cumplió? ¿Sí o no? Predestinación. Cometió todos los errores, pero hay una predestinación. Cometió todos los errores. Venga, siga conmigo. ¿Sí? Y 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está el evangelio de la gracia. Ahí está el evangelio. Por esto fue que arremetieron contra Pablo. Por esta frase. Porque aquí estamos todos, sobre todo los gentiles, los que no nacimos del linaje del pueblo de Jacob, de Israel, sino los gentiles, los que somos bastardos para aquellos que al día de hoy como hijos, como judíos, hijos auténticos de Dios, no han aceptado a Jesucristo por orden divina y nos conocen como impíos, como bastardos, como gentiles. Mira, el hecho de que Abraham haya dicho, bueno Señor, ya estoy anciano, si tú lo dices es porque, entonces allá en el fondo como que en el espíritu le está diciendo, Abraham, no hablemos en la carne, hablemos de espíritu a espíritu. Tú y yo nos conocíamos desde antes de todas las cosas. No te preocupes. Qué lindo es que tú en la oración, a la hora que ores, puedas decirle a papá, recuerdo que nos conocemos antes que todas las cosas. No tengo nada que temer. Por eso Jesús dijo, ¿de qué se ufanan de milagros, de sanidades, de predicar y de expulsar demonios, si yo nunca los conocí? Ustedes no estaban conmigo allá. ¿Por qué? Porque ustedes se centraron en otras cosas. ¿Quiere que le diga algo? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, mientras que a su amado dará a Dios el sueño. Yo no tengo de qué preocuparme. Él me conoció antes que todas las cosas. Y anda uno. ¿Quién es el encargado de juzgarte, señalarte y condenarte? El que sabe que no lo conoció. Porque se le da envidia de que usted ande tan chévere. Tú y yo, los hijos de Dios auténticos, entendemos las cosas. Entendemos la voluntad de Dios. Entendemos el propósito de Dios. Entonces, vemos que Abraham, debido a esa predestinación, cumple la voluntad divina. Veamos al nieto de Abraham.
¿Cuál es el nieto de Abraham? Jacob, ¿sí? El nombre de Jacob, ¿qué traducía? Usurpador, traicionero, doble, faltón, fariseo, ¿sí? Eso traduce Jacob. Pero quiero decirte que de ese traicionero, faltón, doble, ese fariseo, ese hipócrita, ese usurpador, de él, por predestinación, nace el pueblo santo de Dios. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Se acuesta con 4 mujeres, 2 hermanas, 2 esclavas, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Pero ¿será que Jacob escogió eso? ¿Será que Jacob no? Había una predestinación. ¿Estamos acá, iglesia? Acompáñenme a Romanos, capítulo 9. Desde el 9, por favor. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, Isaac. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, que ya es el hijo de Sara, nuestro padre, pues no habían aún nacido, escucha, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, predestinación permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Venga para acá, le comparto algo. Doctrina de la ley judaica. Por ley, el primogénito es el que tenía que la autoridad y la bendición. De ahí para allá los hermanos menores tenían que ser esclavos de él. Entre comillas esclavos, pero así era. Toda la heredad era para él. Escucha esto. En predestinación, el mayor, dice Dios, le sirve al menor. Desde el vientre. Jacob no había hecho nada malo. Esaú tampoco había hecho nada bueno, nada. Dios dijo, hay una predestinación. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Quieto acá. Esta es la parte que le estremece a alguien que en verdad son difíciles de entender cuando el Espíritu de Dios no obra en una persona. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Votemos el 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuál es la palabra más grande del universo? Misericordia, Señor. Misericordia. ¿Por qué entre predestinados no existe lo que la religión llama disque celos ministeriales? No, el predestinado sabe los dones que Dios le dio y él no siente ni celos ni envidia de los dones que tiene otro. El predestinado sabe que hay personas que fueron llamadas para ministrar a 10, otros a 100, otros a 1000, otros a 10,000, otros a 100,000, pero cada uno cumplimos la función con amor, ¿verdad? Ahora, otra cosa es por el discernimiento del Espíritu ver al día de hoy lo que se profetizó y está escrito y se cumple, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, eso es cuento aparte, pero en el redil verdadero del Señor no hay envidia. Una de las realidades que más frustra a un padre que no se ha alineado con su predestinación, padre de familia, papá o mamá, que no se ha alineado con la predestinación, ¿sabes cuál es? Ver en sus hijos cumplido lo que ellos nunca pudieron experimentar. Eso frustra a un papá y a una mamá que no se ha alineado con la predestinación. Y empieza con una cantidad de legalismos y de conceptos y de miedos a imponer disque disciplina para formar,
donde lo único que está manifestando es su frustración. Su frustración como padre y como madre. O aceptas la predestinación o va a venir raíz de amargura a tu vida, pero tu hija no es marcada por lo que tú no pudiste vivir. ¿Cuántos están acá? Tus hijos no, nuestros hijos no son marcados por las frustraciones que nosotros vivimos. ¿Cuántos están acá? Alíñese con la predestinación. Dejemos de mirar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, desde lo que nosotros todavía no le hemos entregado al Señor. Y muchas veces con unos tremendos argumentos religiosos y bíblicos que aplican al concepto, pero no a la realidad. ¿Por qué? Por la palabra que nos ministraba el domingo el Señor: seguridad. Bueno, y si estás tan seguro de mí, ¿por qué dudas que tu hijo o tu hija es predestinada? Estamos acá. Y el último personaje es Moisés, el último predestinado. Mira, se lo voy a hablar. ¿Quién era Moisés? Un hombre sin identidad. Oye, mira. Moisés, un hombre sin identidad. Un hombre sin carácter, débil, con falencias y deficiencias físicas en su hablar. Era tartamudo, miedoso, lleno de dudas, y aún así cumplió el propósito de Dios. Cumplió el propósito de Dios. Moisés era un miedoso, dudaba, tartamudo. Lo mandan a hablarle a un príncipe, pero predestinación. Aún con esas deficiencias, Dios lo hace. ¿Cuánto lo creen? Dios lo está haciendo, mi hermano. Dios lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Bueno, miremos a este precioso personaje. Éxodo 3:11, cuando Dios lo llama. Mira lo que dice en Éxodo 3:11. Entonces, después de que Dios le habla, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué era eso? Falta de identidad. ¿Sí? Ahí está usted diciendo: ¿será que yo puedo con esto? ¿Qué es lo que dice el Señor? No es lo que usted piense. Hay una predestinación. Qué importante es la predestinación. Seguridad en lo que Dios tiene para mi vida. ¿Cierto? Por favor, no se le olvide ese Romanos 9:16. No es por lo que usted corra, ni lo que usted quiera, ni lo que usted haga. Ahora me alineo con la predestinación y es una fuerza sobrenatural que me lleva. Veámoslo en Deuteronomio. Yo no tengo que ir en busca de bendiciones. Las bendiciones me alcanzarán. Ellas me alcanzan, me están alcanzando. Vienen unos vientos sobrenaturales para los predestinados. ¿Pero de qué manera? Pero oye, no estoy hablando un lenguaje emocionalista. Esos vientos traerán lo que a nosotros nos corresponde en medio de la aflicción, tribulación, persecución, prueba. ¿Aló? Ahí estamos, ¿verdad? Hay una predestinación. Y dentro de esa predestinación fue claro dado de que debemos ser afligidos, padecer con Cristo, para que la gloria de Cristo esté con nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, no es su debilidad, no es su pecado, no es error. ¿Será que Dios se equivocó al llamarlo? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios se equivocó? Ahora, ¿en qué consiste el proceso? Que en la medida que usted y yo perseveremos, nos iremos alineando con el viento de Dios, con el viento de Dios. Entonces la cometa dejará de dar ¿qué? Vueltas, ya no se caerá más, sino que se elevará conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? Mire, leamos ahora Éxodo 3:13, está la otra respuesta de Moisés. Bueno, sigue Dios hablándole y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Otra excusa. ¿Moisés conocía a Dios? No, pero Dios sí a Moisés. O sea, Moisés dice, bueno, está bien, yo voy. Y cuando ellos me digan, ¿y cuál Dios lo envió? Yo no lo conozco a usted, Dios. Qué sincero fue. Yo no lo conozco. Y Dios que le dijo, pero yo sí a usted. Porque el que lo creó a usted soy yo. Y yo sé hasta dónde puede ir usted. Pero yo no puedo. Yo sí sé que usted puede. Qué lindo es poder decir, Dios confía en mis hijos. A pesar de mis dudas, mis hijos llegarán a donde deben llegar. Alguien puede decir amén. A pesar de sus miedos y de sus frustraciones y de lo que a usted no le gusta, todos sus hijos y sus generaciones cumplirán el propósito de Dios. Ve, y de pronto aquí debe haber alguien que debe tener por ahí una montaña bien grande. Deje mirar la montaña, porque ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo esas montañas. Él tiene un tiempo para quitarla y que tú pases en medio de esa montaña. ¿Alguien lo puede creer? Ahora, mira lo que dice 4.1. Vámonos a Éxodo 4.1. Sigue hablando Dios con Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ay qué belleza, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Qué tremendo. Aquí donde está lleva 40 años con Yetro, su suegro. Anda por allá pastoreando ovejas. Después de haber sido hijo de linaje de estrato 5, está en estrato 1. Y siendo estrato 1 allá pastoreando, viene Dios y le dice, yo te llamé. Y él, ¿cómo así? Si yo te llamé. Y hoy Dios te está diciendo, yo te llamé, pero si yo soy una porquería. Usted no se conoce, usted no me conoce, yo sí lo conozco. Y Dios sabe que tú vas a llegar a donde debes llegar. ¿Aló? Usted pone a obviar de que los hombres le dicen, yo te conozco muy bien. Y a mí que me interesa que usted me conozca. Yo quiero que me conozca a Dios, ya quiero que me conozca, no. Ahora sé que Dios me conoció antes de crearlo todo. La mejor noticia de todas. Dios me conoció antes de crearlo todo. 4.10, mire lo que dice 4.10. 4.10, sigue hablando. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ese Moisés. Gracias Señor por Moisés, porque es que nos hace ver nuestra realidad. Dios, 4 intentos, está hablando con Dios y Dios le está insistiendo, yo te respaldo, y él insiste en seguir ver ¿qué? Su hombre viejo. Siempre y cuando tú insistas en seguir viendo a las demás personas en el hombre viejo, es porque tú no has querido enterrar, como mostraba la gráfica ahorita, a tu hombre viejo. No más hombre viejo. El hombre viejo va a estar ahí siempre, pero ya no te dejes manipular de él, ¿verdad? Porque el hombre viejo tiene esto, ¿sí? El hombre viejo solo ve las debilidades, las falencias. El hombre viejo es el pecador, el hombre viejo es el negativo, el hombre viejo es el que duda, el hombre viejo es el enfermo, el hombre viejo es al que le duele todo, el hombre viejo es el que ve problemas en todo lado. Mire, característica número 1 del hombre viejo. ¿Usted quiere saber cuándo le está hablando el hombre viejo? El hombre viejo es el maestro de las excusas. Y mira cómo termina Moisés, 4.13. Mire, sigue el Señor diciéndole, pero no se preocupe, yo estoy contigo. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea, después de que Dios le ha invertido, Dios le ha invertido todo ese tiempo, ¿sabe qué dice Moisés? Envía a otro. Envía a otro. Oye, no hay otro. Tú lo tienes que hacer. Por eso el primero y gran y último mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu ser y amarás al prójimo, 2 puntos, como a ti mismo. Si tú no disfrutas el viaje tú mismo,
vas a amargarle el viaje a los otros. Entonces, cuando encuentres a alguien amargado, dile, disfruta tu viaje. Por eso únase con gente que quieren disfrutar el viaje. Esa gente vale. Pero disfrutar no es libertinaje. Disfrutar no es pecado. Disfrutar no es sinvergüencería. Disfrutar es hacer lo que a Dios le agrada. No hay gozo más grande que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están acá? Sí, porque Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la gracia no es permiso para pecar. La gracia es el poder para no ser más esclavo. De por sí, yo no sé en qué momento de la historia de la humanidad, así ahí está escrito desde Adán, nos atrevimos a creer que el pecado era el gozo del hombre. Es la mentira más grande. El único lugar donde el hombre puede ser feliz y gozoso es haciendo la voluntad de Dios. No más. Y duele. Dígale, duele. Mientras usted se alinea con la predestinación, después usted vuela. Y por eso lo llaman a uno loco, porque todo el mundo llora, todo el mundo sufre. Pues a uno le toca como que reírse bajo las cobijas, porque de pronto se ofenden. ¿Qué vamos a pelear contra no sé quién? ¿Qué vamos a hacer campaña? ¿Ustedes dónde andan? ¿A qué película los contrataron? Son extras de la película de otros. ¿Por qué no son protagonistas de su propia vida, hombre? El que es protagonista de su vida sabe que es un predestinado. Amén. Y terminemos con Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido, seguro, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Todo en el camino con el Señor y la vida del Espíritu es fe. ¿Están de acuerdo? Fe es lo que no se ve y no se toca. ¿Está aquí la iglesia? Usted que está siguiéndome por cámaras. Fe es lo que no se ve y lo que no se toca. Por lo cual, mientras estemos en este cuerpo, y si somos hijos de Dios, escúchame, a Dios nunca lo vamos ni a ver, ni a tocar. Cuando diga que lo ves o lo tocas, espante a Satanás. Es los últimos tiempos. Requisito fundamental: no me ves ni me tocas, me vives, porque estoy en ti. Me vives. Alguien que verdaderamente lo vive o lo vivimos, ya no queremos verlo ni tocarlo, porque ya no soy yo. Bueno, y si Él está en usted, ¿para qué sigue? Revélate, revélate, quiero verte, quiero tocarte. Albert, ¿está Él o no? Sí. Y entonces, ¿por qué sale corriendo cuando por ahí un confundido dice que allí se apareció, que allí hizo, que va a venir allí, que va a venir allí? No, yo estoy en ti. Requisito indispensable hasta el último día de cada uno de nosotros, hasta que Él vuelva a aparecer en los cielos, ¿sí? O si nos llama antes, escúchame, no lo vemos y no lo tocamos. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.